Hola, bienvenidos a Rumbo Minero. Mi nombre es César Campos y estaré a cargo de la conducción de este programa especial dedicado a lo que fue Perumín 37, convención minera realizada en la cálida ciudad de Arequipa, donde por supuesto todo el equipo de prensa de Rumbo Minero estuvo presente. Tendremos una serie de entrevistas muy interesantes a protagonistas del campo minero, de la política, empresarios diversos. Estamos seguros que será de su agrado. Vamos primero con el resumen de lo que fue este gran encuentro. La convención minera Perumín 37 se realizó del 22 al 26 de septiembre en Arequipa, consolidándose como el principal punto de encuentro de los líderes y referentes del sector. El evento fue inaugurado con la apertura de la exhibición tecnológica minera Excemin y una ceremonia que reunió a destacadas autoridades nacionales e internacionales. Entre los asistentes estuvieron el ministro de Energía y Minas Jorge Montero, el gobernador regional de Arequipa Roel Sánchez, el presidente del Congreso José Gerí, la embajadora de Alemania en Perú Sabine Bloch y Jimena Sologuren, presidenta de la Convención Minera, quien destacó el rol de Alemania como nación aliada del evento. Desde el Vaticano, el Papa León XIV envió cordiales saludos y sus mejores deseos a los organizadores, mientras que el arzobispo de Arequipa, Monseñor Javier del Río Alba, elevó oraciones por las víctimas de la minería ilegal. La inauguración también resaltó iniciativas como Perumín Hub, Perumín Inspira y el Foro de Tecnología, Innovación y Sostenibilidad y la Alameda de la Academia, que promueven la innovación, la investigación y el emprendimiento en la industria. Durante los días de la convención participaron figuras como el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, quien anunció la próxima firma de acuerdos estratégicos entre el Perú y el Reino de Arabia Saudita para promover inversiones, transferencia tecnológica y proyectos conjuntos en minería y metalurgia. Por su parte, el ministro Montero informó que viajará a inicios de noviembre a dicho país para suscribir 4 convenios de cooperación con el Reino Saudí y otros países del Golfo Pérsico. También estuvo presente el expresidente argentino Mauricio Macri, quien manifestó que el Perú tiene recursos y la minería posee estrategia para la licencia social. En tanto, el presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, analizó el panorama político-económico respecto a las próximas elecciones generales de 2026 y remarcó que el próximo presidente debe mantener la estabilidad macroeconómica, ya que es un activo estratégico que genera confianza y permite al Perú diferenciarse en un escenario global de elevada incertidumbre. Por su parte, Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía, detalló que el Perú contribuye con el 44% del total de oro ilegal exportado por América del Sur, por lo que son necesarias estrategias para reducir esta cifra. A ellos se sumaron las participaciones de empresarios mineros como Raúl Jacob, vicepresidente de Finanzas y CFO de Southern Peru Copper Corporation, Tim O'Connor, director de exploración del grupo BHP, Ángela Groslim, directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Roque Benavides, presidente del directorio de la Compañía de Minas Buenaventura, Pierre Gratton, presidente y CEO de la Asociación de Minería de Canadá, Iván Arenas, consultor en temas de minería de Rumbo Minero y otros. En los foros se debatieron temas clave como el cambio de uso de suelo como principal factor de emisiones de CO2 en Perú, el potencial de la inteligencia artificial en la minería y las oportunidades que ofrecen los minerales críticos y las tierras raras. Uno de los anuncios más relevantes fue la confirmación de que el World Mining Congress 2026 se celebrará en Lima del 24 al 26 de junio de ese año. También se anunció que las próximas 2 ediciones de la convención minera se llevarán a cabo en la ciudad de Arequipa y serán presididas por los destacados ingenieros Víctor Govitz y Darío Segarra, respectivamente. La clausura estuvo a cargo de la presidenta de la República, Dina Boluarte, quien instó al Congreso a aprobar una nueva ley para la minería artesanal y de pequeña escala. Recordó que en agosto el Ejecutivo presentó 11 recomendaciones al Legislativo para elaborar una normativa que fomente la formalización de miles de pequeños mineros. Finalmente, la mandataria recalcó que el Perú necesita una minería responsable, que cuide el medio ambiente, genere empleo y proteja a las comunidades. Como se ha mencionado, Perumín 37, Convención Minera, albergó a cerca de 70.000 visitantes, una serie de foros muy interesantes, además espacios innovadores como fue el Fireside Chats, para hablar un poco sobre las personalidades que ocupan cargos importantes en el mundo minero. Vamos ahora a pasar un bloque muy pequeño de 2 entrevistas realizadas
al ingeniero Roque Benavides Ganoza, presidente de Compañía de Minas Buenaventura, y también a Julia Torreblanca, quien actualmente preside la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Estamos con el ingeniero Roque Benavides Ganoza, presidente de Compañía de Minas Buenaventura, quien además está presidiendo uno de los espacios más importantes que tiene la cumbre minera. Roque, siempre es un placer recibirte en Rumbo Minero. Entiendo que vas a desarrollar una conversación sobre el liderazgo en la minería, que resulta muy importante. Bueno, tenemos un foro con 3 empresas de primer nivel: Teck de Canadá, BHP, que es una empresa minera absolutamente global, y una empresa muy interesante que es First Quantum, que ha tenido un altercado con el gobierno de Panamá en la mina Cobre Panamá. La verdad que son 3 empresas líderes en el mercado mundial y de la cual nosotros tenemos mucho que aprender. First Quantum está invertida en el Perú, Teck está invertida en Zafranal y está invertida en Antamina, y BHP también es parte de Antamina. El Perú es un país que se ha logrado integrar con la comunidad internacional y con empresas que realmente aplican mucha tecnología. De lo que vamos a hablar ahí es de exploraciones, de cuánta tecnología se aplica a la industria minera, qué podemos aprender de estas empresas internacionales y, por supuesto, cómo beneficiar a nuestro querido Perú. El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, ha destacado que como legado de esta Perumín 37 Convención Minera se ha generado un memorándum de entendimiento con Chile, va a haber un convenio con Arabia Saudita y finalmente con la Federación Suiza. Eso revela en realidad la potencia que están teniendo esta clase de encuentros, eventos que se desarrollan en el Perú. Ese convenio con Chile es muy interesante porque representa a 2 países que sumados tienen el 40% de la producción de cobre del mundo. El mundo tiende a la electrificación de los carros, por lo tanto necesitamos cada vez más cobre. Está demostrado que en 5 o 6 años plazo no habrá suficiente cobre para toda la demanda. Eso implica que el precio del cobre va a subir. Hay que ponernos las pilas, sacar adelante los proyectos de cobre que tenemos en nuestro país. ¿Para beneficio de quién? Para beneficio de las provincias, de las regiones, del área rural de nuestro país, para lograr que se justifique mucho más infraestructura para ser más competitivos. El Perumín es una oportunidad para resaltar cuánto contribuye esta minería moderna, esta minería tecnológica a la economía de nuestro país. Exactamente, y con la demanda de los minerales críticos, como se ha visto, que crece cada vez más, se necesita una cooperación, una interacción entre diversas naciones y las alianzas públicas privadas, que también se ha aludido. Bueno, hemos estado conversando sobre esta invención positiva que se ha hecho en el Perú de obras por impuestos. La verdad es que mucha gente cree que obras por impuestos es dejar de pagarle al fisco para invertirlos en un proyecto, pero lo que no dicen es que hay un adicional muy importante, y es que la empresa se compromete a gestionar el proyecto y a sacarlo adelante. Esa es una asociación público-privada donde nos potenciamos lo público con lo privado y, por supuesto, aplicamos impuestos que de otra manera, quién sabe, no generarían los resultados que quisiéramos. Porque, como siempre, muy gentil tú de declarar para Rumbo Minero. El ingeniero Roque Benavides Ganoza estuvo con nosotros, presidente de la Compañía de Minas Buenaventura. Para Rumbo Minero es un gran privilegio dialogar con la doctora Julia Torreblanca, quien preside la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, y a su vez, como todos sabemos, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de la Sociedad Minera Cerro Verde, que justamente opera aquí en la cálida ciudad de Arequipa. ¿Cómo estás, Julia? Muchas gracias por concedernos esta entrevista. Muchas gracias, César, y gracias por la oportunidad de dirigirme a toda tu audiencia también. Empecemos un poco por hacer el balance de los ejes temáticos que han movido este Perumín 37 Convención Minera. Yo por lo menos identifico: transición energética, la lucha contra la minería ilegal, la innovación, la tecnología, que ahora va a tener un rol tan importante en las nuevas operaciones mineras, como encontramos también una demanda a la oferta de los minerales críticos, y finalmente los temas de la sostenibilidad. También se ha tratado, tanto el Premier como el Ministro de Energía y Minas, la necesidad de simplificar la tramitología que existe en el país a fin de poder acelerar
inversiones y también tener nuevas inversiones en nuestro país. En efecto, es un tema que me gustaría que lo pudieras abundar. ¿Crees que se ha enfocado de manera adecuada en este Perú? En realidad, sí. Y yo creo que no solamente los CEOs, los gerentes generales y presidentes que nos han acompañado en los paneles, tanto internacionales como de empresas locales, han tocado la necesidad de hacer que nuestro país sea más atractivo, porque ya tenemos minerales en el país, pero también necesitamos mejorar la tramitología reduciendo los plazos, no los estándares. Todos han sido claros en enfatizar que todos queremos cumplir con estándares, cuidar el medio ambiente, la seguridad de nuestros trabajadores, pero necesitamos que el Estado sea un poco más ágil, que esa famosa ventanilla única o plataforma virtual que queremos todos tener pueda ser el espacio donde las entidades que regulan minería, que son muchísimas, puedan interactuar, las evaluadoras también puedan hacerlo, pero en menor tiempo. Y eso es lo que estamos pidiendo, que se reduzcan plazos para que las inversiones puedan desarrollarse. Como lo han dicho todos, el futuro es hoy día, ¿no? Te había mencionado también el tema del combate a la minería ilegal, porque tiene que ver con la seguridad de la propia operación minera. Sin duda, y no solamente Ángela Grosheim, directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, ha puntualizado cuánto pierde el Perú por la criminalidad, sino también cómo ha empeorado la situación entre el año 2014, si no me equivoco, a la fecha, y que el pico fue en el 2023, pero seguimos en un pico, en un estado alto, y esto no solamente perjudica a la gran minería, mediana minería, pequeña minería y minería artesanal, sino que nos preocupa y nos perjudica a todos los peruanos, porque todos, el microempresario también está siendo afectado, el mediano empresario, las MIPES y pymes de nuestro país ven afectadas no solamente sus negocios, sino también sus utilidades debido a al alto índice de la delincuencia y la criminalidad de nuestro país, y eso es algo que hay que corregir sin duda. El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, ha ratificado, porque él lo había señalado hace más o menos una semana, que de ninguna manera, por lo menos en su voluntad política, se va a extender el REINFO. Y esperamos que esto sea así, que no se extienda el REINFO, como que también esperamos que no se dé una nueva norma que extienda este proceso de formalización con otro nombre. Por lo cual aprovecho para decirte que me sorprende que la Comisión de Energía y Minas hasta la fecha no haya empezado a evaluar las 11 áreas que se concluyeron en la mesa técnica convocada por el Premier Arana. Ya hace semanas hemos hecho llegar, o el Premier ha hecho llegar estas conclusiones, y no hemos visto todavía que se estén evaluando. Entonces es una reflexión y un pedido a la Comisión de Energía y Minas para que puedan empezar a interiorizar estas 11 áreas y las puedan incluir en el dictamen que tengan a bien resolver. Fueron 7 reuniones de la mesa técnica y efectivamente, como bien señalas, 11 puntos que han sido aparentemente consensuados. ¿Crees tú que debemos confiar que de alguna u otra manera esto, ante tu llamado, se va a empezar a discutir? Espero que sí, porque el tiempo se acorta, ya estamos prácticamente en octubre y el REINFO vence a finales de año. Como ha dicho el ministro Montero, no se va a extender el REINFO, por lo cual necesitamos, ojalá, poder establecer cuáles son los plazos y cronogramas para esta nueva ley MAPE, pero si no se aprueba la ley MAPE, sabemos que hoy día cualquier minero artesanal y pequeño minero puede iniciar sus trámites de manera formal, pidiendo su concesión, pidiendo sus permisos a su CAMEC, haciendo su evaluación ambiental, que para todos es engorroso el trámite, es burocrático, pero existe el marco legal para hacerlo. Entonces, si no se da la ley MAPE, no pasa nada. Obviamente queremos esa nueva ley MAPE porque viene recargada, viene con nueva tecnología, nuevos procedimientos, interacción, esperamos simplificada de todas las instituciones que regulan la minería, con permisos exigentes de su CAMEC, porque no podemos dar explosivos a cualquier persona que lo haga con una declaración jurada, porque imagínense cómo nos exponemos, cómo se dinamitan casas en Trujillo, en Lima, y eso no puede seguir pasando. Tiene que haber un control exhaustivo por parte de su CAMEC, como que también tiene que haber supervisión ambiental y de seguridad tanto de OEFA y OSINERMIN bajo la rectoría del Ministerio de Energía y Minas. Entonces esperamos que estas 11 áreas se discutan, y si no se aprueba la ley MAPE, que se pueda recordar a todos los peruanos que quieran hacer minería cuáles son los pasos a seguir, independientemente si es minero artesanal o pequeño minero, para que inicien sus actividades, como muchos otros, de manera formal, cumpliendo las normas existentes al día de hoy, a falta de ley MAPE. Y eso nos lleva a focalizar que estamos en una etapa electoral en la que
mucho se teme, Julia, de que la minería ilegal precisamente coloque personas en el Congreso o quizás puedan, Dios nos guarde, llegar hasta el gobierno. Como decía yo, lo que está pasando hoy día es de preocupación mayor y esperamos que ni la ley MAPE ni el REINFO se tornen en caballitos de batalla para nadie, porque obviamente la minería ilegal está dando las condiciones y la informal también de un campo muy fértil para que los candidatos quieran de alguna manera usar este tema en sus campañas. No podemos permitir que la minería ilegal continúe, no podemos permitir aquella que está vinculada a diferentes economías criminales también, y esperamos más bien que los candidatos, sea a la presidencia o al Congreso, y también luego los candidatos a distritos, provincias y regiones puedan firmar un pacto por la gobernabilidad y la transparencia y que nos informen a todos nosotros los electores que sus campañas no están siendo financiadas por economías ilegales. Esto lo merecemos nosotros los peruanos y debemos exigir que así sea y esperamos que se dé pronto. ¿Qué mensaje final le puedes dar entonces a todo nuestro público que básicamente es el que está siempre en las operaciones mineras y que debe entender a cabalidad cuál es su rol también dentro de este proceso? Que como nos han dicho muchas personas, incluido el expresidente Macri, que todos los peruanos tenemos que involucrarnos en la política. ¿Cómo? Aprendiendo a votar, a escoger, a evaluar qué candidatos tenemos y nosotros, los que somos mineros, con mayor razón, asegurarnos que todo el país entiende la importancia de la minería, no solamente porque significa, y sumado con otras actividades como la que representamos nosotros, más del 14% del PBI, sino que significa trabajo bien remunerado, trabajo seguro, representa la oportunidad de cerrar brechas cuando los recursos, no solamente el canon minero, regalías, derecho de vigencia que pagamos por las concesiones, son bien empleados. Entonces tenemos la gran responsabilidad de informarnos bien y saber por quién votamos. Y esperamos que votemos de manera consciente, de manera responsable y que se evite esta interacción con la minería ilegal, sobre todo, y las mafias criminales que lamentablemente acechan a nuestro país. Y finalmente quisiera felicitar al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú por el éxito de Perumín. Aquí en Arequipa estamos muy contentos, no solamente por la participación activa de proveedores, de empresas mineras, sino de la población de Arequipa que está visitando estas instalaciones de la Convención Minera, y esperamos que en adelante todos entendamos cuál es la importancia de la minería para el país. Perú es un país minero, como que Arequipa es Perumín y Perumín es Arequipa. Julia, te agradecemos siempre la gentileza que tienes para con Rumbo Minero y esperamos seguir dialogando contigo en la medida que avance también el proceso electoral y ojalá se cumplan los pronósticos que tú has dado, que de verdad el Congreso tome las riendas de ser responsable y apruebe una ley MAPE evidentemente al servicio de todo el país. Esperamos que así sea porque todos los congresistas tienen una responsabilidad para todos nosotros los peruanos. Muchísimas gracias. Julia Torreblanca, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía en Rumbo Minero. Como ustedes han escuchado, interesantes los comentarios del ingeniero Benavides Ganoza, que por supuesto también cobró gran importancia el anuncio del gerente general de la compañía que él preside, el señor Leandro García, de que la mina San Gabriel, la mina aurífera, entrará en operación en este último trimestre del año 2025. Dijo, habrá la primera barra de oro. Esto apuntala el desarrollo y la consolidación, además de la producción minera que tanto se ha reclamado en Perumín. Y por supuesto, Julia Torreblanca apuntó a un hecho fundamental, la discusión acerca de la enorme regulación que hay dentro del campo de las actividades y operaciones mineras, un punto central de debate en esta gran convención Perumín 37. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Somos KSR Global, expertos en gestión de talento. Creemos en el poder de las personas para transformar organizaciones. Las grandes operaciones se sostienen en líderes que toman decisiones clave cada día. Desde gerencias, jefaturas y especialistas, identificamos el talento ideal para los desafíos de la minería y otras industrias de alto impacto. Identificamos líderes con visión, compromiso y capacidad estratégica para impulsar el crecimiento de organizaciones que apuestan por el futuro.
Regresa Expo Mina Perú, el evento minero más importante del 2026 que abrirá sus puertas del 9 al 11 de septiembre en el Centro de Exposiciones del Jockey. Más de 1.380 stands, delegaciones internacionales y lo último en tecnología para la minería, con intenciones de compra que superan los $700 millones. En el marco de Expo Mina Perú se llevará a cabo la 8ª Conferencia Internacional de Minería Confemina, ruedas de negocios y congresos internacionales en alianzas con CESCO y la Sociedad de Minería, Metalurgia y Exploración. Atención proveedores, separe su stand y forme parte de la feria minera más importante del 2026. Invierta bien, invierta con los líderes. Más información en expominaperú.com. Abrimos nuestro bloque internacional American Mining, nada menos y como siempre que con José González, editor internacional de nuestra revista Rumbo Minero, quien se enlaza con nosotros desde Wall Street, Nueva York. José, como siempre, un placer recibirte. Encantado, César. Siempre bueno estar con ustedes todas las semanas. Se ha publicado en Fidelity International un comentario acerca del ingreso que vamos a tener el mundo, todo el globo, a un superciclo en el precio y la cotización de metales y minerales. Cuéntanos un poco de eso. Taosha One, gestora de portafolios y que publica un boletín temático todas las semanas en Fidelity International, ha señalado que las materias primas han tenido una década difícil, pero una confluencia de factores sugieren que tras 3 años de subinversión podríamos entrar a un nuevo superciclo de materias primas. Señala que los superciclos son olas largas y potentes importantes marcadas por cambios temáticos. En 1970 tuvo que ver con un shock geopolítico de oferta y una política monetaria laxa, y en los 2000 por el histórico auge de la urbanización en China. Y dice que señalan que hay factores estructurales que tanto en la oferta como la demanda podrían catalizar este auge. Las perspectivas de la oferta en materias primas en general presentan puntos vulnerables. Por un lado, recursos críticos y la capacidad para procesarlos están altamente concentrados en pocas jurisdicciones. Como sabemos, el cobre depende mucho de la producción de Perú y Chile, el mineral de hierro de Australia y Brasil y el uranio de Kazajistán. El refinado está muy concentrado en China, particularmente en las tierras raras, y el cobre. Hay un control del suministro como una palanca geopolítica y existe un riesgo de que el suministro se interrumpa en el futuro. Por otro lado está la realidad geológica en donde las minas producen menos, las leyes siguen cayendo y eso genera que la presión sea constante. Por otro lado, la demanda es inelástica por las condiciones seculares de la transición energética, la electromovilidad y la construcción de data centers. Y señala que el cobre podría tener un déficit del 30% desde el año 2035. Y esto no es una escasez cíclica, sino estructural. Por otro lado, la volatilidad en los mercados financieros, el hecho de que estén valorados a niveles muy altos y de que el cobre ajustado por inflación en particular siga por debajo de sus picos históricos, podría generar que los inversionistas financieros consideren a los minerales críticos, como es el oro, como un elemento estabilizador en sus carteras. Una vez que comienza un superciclo, señala, es difícil que se revierta o ponerle fin al mismo. Y todas estas condiciones generan que ese superciclo se anuncie en el corto plazo. En efecto, lo que tú señalas se comentó mucho en Perumín, la alta demanda que hay de minerales críticos y también de tierras raras que no corresponde a la oferta que en este momento están dando los países productores. Por otro lado, José, vemos otro incremento y sustancial, por supuesto, que rompe récords en la cotización de la onza de oro. ¿Qué dicen los operadores al respecto? Más allá de lo que se esperaba, César, el oro superó la barrera de los $3.860 en menos de una semana o poco más de una semana, con un incremento del 10% en septiembre y 16% en lo que va del trimestre. Siguen los temores geopolíticos y el cierre del gobierno americano, que sigue subrayando la importancia del oro como elemento de cobertura. Eso ha generado que el oro ya gane 47% en lo que va del año, más en 1979, y hay dos elementos que ha propiciado este aumento del oro. Zijin Gold lista en Hong Kong procurando $3.200 millones con una capitalización de mercado de 24.000 millones, superando a Tex Resources. Zijin Gold, una de las mayores productoras o la mayor productora de oro en China, opera La Arena en La Libertad y Río Blanco en Piura. Por otro lado, las reservas de oro del Tesoro de los Estados Unidos alcanzaron
$1 trillón por primera vez en la historia, 90 veces más a lo que están valoradas esas reservas de oro, que por ley del Congreso desde 1973 solo alcanzan los $11.000 millones. Has mencionado Río Blanco, y Río Blanco tiene que salir sí o sí, que está todavía en una etapa primaria de exploración, pero que de todas maneras, ojalá con toda esa ingente reserva que tiene pueda beneficiarnos. José González, como siempre, muchas gracias. Encantado, un placer siempre, César. José González desde Wall Street, Nueva York, nuestro editor de la revista Rumbo Minero, editor de la sección internacional, que como ustedes saben, publicación a la cual ustedes pueden acceder de manera absolutamente gratuita a través del internet, www.rumbominero.com. No solamente lo que nos informa de una manera objetiva José González desde Nueva York, sino también otros temas de interés en el sector. Ya lo sabe, no deje, y si usted es proveedor, no deje de anunciar también en Rumbo Minero. Una pausa y retornamos. Hay talento en cada comunidad minera. Nosotros lo entrenamos para estar listo desde el primer día. Formación continua que responde a tus necesidades reales. Operatividad, sostenibilidad y reputación. Todo en uno. CETEMIN, tu socio en productividad con propósito. En esta segunda parte del especial que hemos preparado sobre Perumín 37 Convención Minera, vamos a tener las entrevistas realizadas a Jimena Sologuren, presidenta precisamente de esta gran convención. También tendremos a Paul Garnier, el embajador de Suiza, que tuvo una presencia muy activa, y él va a explicar, como ustedes lo apreciarán en la entrevista, la razón de su presencia y ese dinamismo. Y también a Oliver Starr, expresidente de Petroperú y director de la Sociedad Minera del Perú. Escuchemos. Para Rumbo Minero nos encontramos con Jimena Sologuren, presidente de Perumín 37, Convención Minera desarrollada en la cálida ciudad de Arequipa. Jimena, muchas gracias siempre por la cortesía que tienes. Gracias a ti por estar con nosotros. Bueno, en tu discurso inaugural de la cumbre minera ha sido muy importante, sobre todo hablar de los desafíos que tiene la minería, ¿no? Ya no tanto el tema de quejas, sino más bien la perspectiva. Y la perspectiva es ver cómo derrotamos a la minería ilegal, cómo hacemos sostenible el desarrollo minero, atraemos nuevas inversiones dentro del tránsito también energético que estamos esperando. Efectivamente, a ver, nuestro país se encuentra en un momento privilegiado. Tenemos los recursos, tenemos los proyectos, tenemos una creciente demanda del mundo por los minerales que ya producimos y que tenemos todavía más por producir. Hoy día es el momento en que pasamos a enfocarnos en hacer que nuestros trámites sean más eficientes. No se trata de bajar la guardia en temas ambientales ni sociales. Gracias. Se trata de hacer uso eficiente de los recursos que tenemos en personas, en invertir más en estos ministerios, en estos permisos, para que tengan la tecnología adecuada de poder procesar rápidamente los expedientes y poder tener los permisos adelante. Y esto no solamente atañe a la gran minería o la mediana minería, atañe también a la minería artesanal y de pequeña escala. En realidad, el tema de formalización, creo que como país lo hemos dejado un poco de lado, y es hora de tener la vocación empresarial y también la decisión del gobierno en hacer cosas de que realmente nos permitan acelerar nuestros procesos. Destacó el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, 3 hitos y legados que deja Perumín 37, porque estamos hablando del memorándum de entendimiento con la República de Chile, la hermana República de Chile, también el convenio que se sostendrá con Arabia Saudita y la Federación Suiza. ¿Qué nos implica todo eso para una organización que ha llegado a ser tan sólida como Perumín? De eso se trata Perumín, se trata de esta oportunidad de generar alianzas con autoridades, con empresas proveedoras, con la academia, la media de la academia que tenemos ahora, con innovadores y emprendedores en Perumín Inspira, Perumín Hub, que está en las escuelas con el Premio Nacional de Minería Escolar, y por supuesto esta gran vitrina que tenemos para una posición en el mundo. Nos acompañan en esta edición 16 delegaciones oficiales de 5 continentes. Estamos en los ojos del mundo. Hay una gran oportunidad y me encanta que Perumín sea el escenario para poder articular estas alianzas, ¿no? Para poder pasar de ideas a hechos concretos que nos permitan generar más desarrollo. Muchas gracias, Jimena, como siempre, por tu cortesía, reitero, con Rumbo Minero, y sabemos que esto va a desarrollarse de una manera espectacular. Sigan disfrutando Perumín. Claro que sí. Jimena Sologuren, presidenta de Perumín 37, Convención Minera en Rumbo Minero. Desde Perumín 37, Convención Minera, Cerro Juli, en la bella ciudad de Arequipa, nos acompaña en esta oportunidad el señor embajador de la hermana República de Suiza, Paul Garnier, porque Suiza ha tenido una participación y va a tener el incremento también de muchas actividades
relacionadas con la minería, como siempre la ha tenido también respecto a nuestro país. Señor embajador, es un gusto tenerlo para nuestro programa. Muchas gracias, César. Muchas gracias por tenernos. Este es el tercer Perumín que usted participa como representante diplomático y me gustaría que nos dé su visión ya, por supuesto, experimentada de cómo el Perú está evolucionando en todos los términos de la minería y cómo Suiza contribuye también a poder fortalecer este aspecto. Sí, nosotros vemos una evolución seguramente de ambos actores, del Perú y de Suiza, ¿no? Claro. Yo creo que, bueno, hablando de Suiza primero, es que nosotros sí hemos podido ampliar nuestra participación de manera general, identificar a todos los actores suizos que están presentes en toda la cadena de la minería acá, y entonces hemos ampliado el número de empresas participando en nuestro pabellón, y lo más interesante todavía es que estas empresas vienen con soluciones tecnológicas y para la sostenibilidad increíbles, ¿no? Yo acabo de visitar a todas las empresas, son cosas que realmente de película, ¿no? Es y efectivamente lo que pueden hacer estas empresas, ¿no? En el cóctel que usted ofreció el día de ayer, sí, conjuntamente con las empresas, se demostraba ese ánimo y ese interés que ha crecido respecto a la inversión en el Perú, pero sobre todo acompañarnos en esta transición energética y también en la innovación tecnológica, que es muy importante. Y yo quiero decir que realmente la oportunidad del Perú es inmensa, ¿no? Es inmensa en el sector. Perú tiene que hacer las cosas bien, ¿no? que digamos, es seguir una buena, como dice, una buena evolución, una buena transición hacia la formalidad también, a la formalización. Correcto. Para todo lo que es a veces pequeña minería y pequeña minería artesanal que todavía no está formalizado, ¿no? Y en ese campo yo veo realmente que en el Perú se puede para mí se puede crear confianza, ¿no? Es muy importante ahora en los mercados europeos que haya confianza con el proveedor, ¿no? Y se puede crear confianza y se puede tener una relación directa entre el comprador y el vendedor, ¿no? Y ahí tener la trazabilidad, y esto es muy, muy importante. Y en este camino yo creo que vamos, también los contactos que hemos tenido con las autoridades peruanas, con el gobierno, con el ministro de Energía y Minas, también lo mencionó el primer ministro, nos dicen que vamos en buen camino y que nosotros podemos compartir la experiencia que hemos tenido con nuestra iniciativa para un oro responsable. Vamos a pasar a una segunda fase. Esta segunda fase va a ser un diálogo político y está muy bien avanzado este diálogo ya. Correcto, enhorabuena, señor embajador. Yo le agradezco estas palabras para Rumbo Minero y estoy seguro que esta complementariedad que tendremos con el país que usted representa, Suiza, va a ser muy efectiva y, por supuesto, armoniosa en la visión de construir una minería sostenible, responsable, moderna, innovadora en el aspecto tecnológico. Fantástico. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Paul Garnier, embajador de Suiza, estuvo con nosotros para Rumbo Minero. Para Rumbo Minero estamos con Oliver Starr, expresidente de Petro Perú, quien está participando en Perumín 37, Convención Minera, y hemos escuchado, Oliver, una conferencia magistral del expresidente de Argentina, Mauricio Macri, que ha incidido en cosas y aspectos muy interesantes. Un liderazgo que se construya en base a la verdad, el respeto a la institucionalidad, la construcción de una narrativa que llame también a la gente a comprender que una economía libre, una economía abierta, una economía basada en el capitalismo, en una sana competencia, hace prosperar a las naciones. Tal cual, César. A mí me ha llamado enormemente la atención lo bueno y lo espectacular que estuvo en la charla del presidente Macri. Yo te digo con toda franqueza, entré un poco escéptico porque quería ver en verdad el homenaje del ingeniero Augusto Bertel, tremenda personalidad de la minería nacional, justísimo reconocimiento a su labor. Y bueno, resulta que me encuentro con un discurso de don además Mauricio Macri basado además en un libro que él justamente ha escrito y que la conductora del programa leyó y llevó brillantemente bien, dicho sea de paso. Bueno, la verdad que me he quedado impresionado, me he vuelto fan de Macri otra vez. Yo había, la verdad, dejado de leerlo o de escucharlo, pero lo que he escuchado acá fue fantástico. Ese destacar el emprendedurismo privado y de que el capitalismo es la única salida, la generación de riqueza es lo único que nos lleva adelante,
el Estado no genera riqueza. Ese fue un concepto muy, muy valioso que dio. Las redes y los medios y el aparatito bendito del celular, el daño que nos está haciendo a una democracia. Me he quedado impresionado, César. Que ha generado una cultura, dijo, además individualista, que es lo que precisamente hace que todos opinen y que todos se crean en la misma condición para afrontar un problema y dar soluciones que terminan siendo más bien recomendaciones para el fracaso. Así es, y las recomendaciones que da ya en genérico para un liderazgo exitoso. La verdad, te digo una cosa, yo me voy de Perumín, no solo por haber sido la más espectacular feria minera que he visto en los últimos años, sino porque he escuchado a un expresidente Macri que me ha vuelto a hacer creer en él. Y eso nos lleva a personas como tú y yo a saber el valor que tiene también no perder la lucha por la cultura de la libertad. Correcto. ¿No? Estamos en el Perú frente a un proceso electoral que el propio expresidente Macri ha comentado. Siempre habrá el riesgo del populismo, sea de un extremo o del otro, que eso le haría un daño tremendo a nuestro país. Sí, me causó mucha gracia decir que ellos eran los creadores del populismo y los exportadores del populismo, refiriéndose a Perón, etcétera. Pero sí, no, hablando en serio, ese es el gran daño, el gran riesgo, el gran problema que tenemos, ¿no? Y hay que seguir dando la batalla cultural, además ha instado a todos los presentes. La batalla cultural es a diario entre nuestros amigos un tema importantísimo. El sector privado, nosotros los que estamos acá en la calle, tenemos que participar. Ya no necesariamente siendo políticos, pero de repente sí haciendo política. Correcto. ¿No? Roque Benavides lo dijo delante tuyo ayer en una espectacular entrevista que te felicito también. Muchas gracias. Han salido muchas cosas que yo ni sabía de Roque. Y él ha hablado de eso, ¿no? Él no va a candidatear a nada, pero él está haciendo política y eso es lo que arregla el mundo. Los privados tenemos que estar ahí. Muchísimas gracias, Oliver, por estas palabras, estas reflexiones en torno a lo que fue la charla magistral del expresidente de la hermana República Argentina, Mauricio Macri, aquí en Perumín 37, Convención Minera. Como señala Jimena Sologuren, y fue al inicio de la Convención Minera que nos dio estas palabras, en realidad se trató de un encuentro muy exitoso, con una dinámica muy diferente, muy distinta a las anteriores y que concitó mucho interés, sobre todo la cumbre minera que estuvo a cargo del doctor José Augusto Palma. El pulmón, además dijo Jimena Sologuren, de la propia convención. Como habíamos también anticipado, el embajador de Suiza, Paul Garnier, tuvo una presencia muy activa porque incluso el primer ministro Eduardo Arenas, había señalado de que de esta convención se dejaba un legado muy importante, lo que comenta precisamente Iván Arenas, nuestro comentarista aquí en Rumbo Minero, la consolidación de un memorándum de entendimiento con la hermana República de Chile, también con Arabia Saudita, que traerá ingentes inversiones y tendremos un intercambio muy interesante en el aspecto minero, y Suiza que cuenta con un equipo de proveedores muy importantes que apunta a nuestro mercado. Vamos inmediatamente precisamente con Iván Arenas con su bloque Minería y Sociedad. Durante la realización del Perumín, el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, y su par, la ministra de Energía y Minas de Chile, firmaron un documento que se llama Memorándum de Entendimiento, entre comillas, Proyecto 51. ¿A qué se refiere este Memorándum de Entendimiento? El Proyecto 51 busca que el Perú, como Chile, que son actualmente productores del 40% del cobre, pasen a ser productores del 51% de cobre en los próximos años. Este documento que se ha firmado, que se llama Proyecto 51, es un documento, una iniciativa que vale aplaudir. Sin embargo, consideramos que debemos avanzar hacia un poco más allá. En el documento se dice que tanto Chile como Perú van a compartir, van a intercambiar experiencias con respecto al desarrollo de los proyectos mineros. Sin embargo, en los últimos días ha salido un documento muy importante de CESCO, que es un centro estratégico de estudios del cobre en Chile, en la que también han propuesto lo que se denomina una colaboración más estrecha entre el Perú y Chile. A esto le llaman el Tratado Binacional Minero.
que no solamente implica compartir experiencias para el desarrollo de los proyectos mineros, sino además significa ir más allá, compartir infraestructura, compartir leyes normativas, emparejarlas. Eso significa ir más allá de las experiencias que el Ministerio de Energía y Minas nos indica. Vamos a estar al tanto de cómo avanza este proyecto 51 y desde Rumbo Minero vamos a continuar impulsando este tema que es fundamental en los próximos años en la geopolítica de los minerales, especialmente en el cobre. Muchas gracias. En un mundo industrializado, la seguridad es lo más importante. En Industrias Manrique, empresa nacional peruana, sabemos que la seguridad comienza desde los pies. Cada paso que das en un entorno industrial puede ser peligroso. Es por eso que en Industrias Manrique, nuestros calzados de seguridad, fabricados con los materiales más duraderos y tecnología de vanguardia, cumplen con las normas internacionales de seguridad. Cada par está diseñado para resistir los rigores del entorno industrial. ¿Quieres posicionar tu marca y ampliar tu cartera de clientes en el sector minero? Participa en la revista minera más influyente de América y haz que tu marca llegue directamente a mineras, contratistas y a los principales tomadores de decisiones del sector minero, con gran presencia en nuestra multiplataforma internacional, que incluye programa de TV, páginas web y redes sociales especializadas, con un alcance de 2.7 millones de personas. Pregunta por nuestros paquetes publicitarios anuales y anuncia en la revista Rumbo Minero, tu mejor herramienta de negocios en el sector minero. Invierte bien, invierte con los líderes. Mayor información en www.rumbominero.com. Ingresamos al bloque de los aliados estratégicos en la minería, el bloque de proveedores, y tenemos ahora el gusto de presentar en el mismo a Augusto Flavio Lastres, gerente de ventas de industria de Bistoni. Muchas gracias, Augusto, por concedernos esta entrevista y te formulo la primera pregunta. ¿Cuántos años vienen operando en el sector y cuál es el enfoque principal de la empresa en productos y o servicios? Sí, mira, nosotros tenemos, la compañía ya tiene más de 35 años trabajando en lo que es la fabricación de lubricantes y tenemos enfoques en los dos grandes mercados que hay en el Perú, en el mercado B2C, todo lo que es reventa, y en el mercado B2B, que es las ventas a las grandes industrias, entre ellas la minería. Cuéntanos qué diferencia ha visto de los productos que ofrecen otros sectores de la competencia de otras empresas. Mira, tenemos, bueno, nuestro principal es nuestro portafolio de productos. El hecho de tener una planta de producción en el Perú nos permite poder desarrollar productos de una forma rápida y productos dedicados a lo que es minería. Y también tenemos un soporte postventa, ¿no? Nuestra principal función, digamos, aparte de vender los lubricantes, que es que a través de nuestros lubricantes nuestros clientes puedan tener ahorros en costos de mantenimiento y aumento de productividad. Y eso va muy acompañado de nuestro programa postventas, que son 6 programas que tenemos para nuestros clientes, entre ellos el programa Bistolube, que es nuestro programa de análisis de aceite, cuya principal función es detectar a través de alertas pequeñas dificultades que podría llevar a un equipo a una falla catastrófica y por supuesto poder evitarla, ¿no? Con eso pueden tener grandes ahorros en costos de mantenimiento y por qué no también aumento de productividad a evitar la falla, ¿no? Y así tenemos 5 programas más que también les ofrecemos a nuestros clientes y cuyo principal fin es el que te acabo de mencionar, ¿no? Generar ahorros en costos de mantenimiento y aumento de productividad en los equipos. Muy interesante lo que mencionas, Augusto. ¿Podrías ahondar de repente en qué otros aspectos se optimizan los procesos en la minería con el uso de Bistoni? Sí, por supuesto. Mira, en los programas que tenemos, está el programa Bistotest, que son pruebas de nuevos productos que desarrollamos, cuyo principal fin es aumentar los periodos de cambio. Entonces, en minería, especialmente en aumentar los periodos de cambio, el desecho de ser usado disminuye y con eso también colaboramos un poco en el cuidado del medio ambiente. Tenemos también productos, acabamos de desarrollar y hemos presentado en el Perumín un hidráulico anti-fire que tiene, digamos, tiene una de las propiedades que se puede diluir en el medio ambiente, no es amigable con el medio ambiente. Entonces, esto nos ayuda también bastante ir de la mano con nuestro mensaje de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente, ¿no? Tenemos nuestros programas de capacitaciones para nuestros clientes, donde no solamente hablamos de capacitaciones de los productos per se, sino también de temas como cómo almacenar lubricantes, qué hacer en caso de un derrame de lubricantes, temas de seguridad, etc.
Y finalmente también están todos los servicios que damos a nuestros clientes, como las auditorías de lubricación, las auditorías de almacenamiento, las guías de lubricación, que todo esto son complementos para que el área de mantenimiento pueda trabajar de una forma predictiva también en él, ¿no? Muchas gracias, un fuerte abrazo. Muchas gracias, Augusto Flavio Lastre, gerente de ventas de industria de Bistoni. Una pausa y retornamos. Regresa Expomina Perú 2026, el evento minero más importante del año. Todo sobre la minería y sus negocios del 9 al 11 de septiembre en el Centro de Exposiciones del Jockey. Separa tu stand en expomina.com y no te quedes fuera. Entérate de todo sobre el sector minero, entrevistas, informes y mucho más en Rumbo Minero. Visítanos en rumbominero.com y escanea el QR para seguirnos en nuestras redes sociales. Llegamos al final del programa y de lo que hemos podido apreciar, comentando los aspectos más resaltantes de Perumín 37 Convención Minera, el tránsito energético, la consolidación de una minería sostenible en el tiempo, atacar, como dijo Julia Torreblanca, todos estos aspectos regulatorios. Por fin estamos esperando también la ventanilla única que en algún momento tendrá que surgir y que fue prometida hace 2 años. Y por supuesto, comenzar a generar una oferta para la enorme demanda de los minerales críticos, sabiendo que Perú cuenta con una de las reservas más grandes de cobre, uno de los minerales críticos importantes en el mundo. Y hay proyectos que deben ser destrabados de inmediato. En la siguiente edición tendremos también algunas otras entrevistas realizadas en Perumín 37 Convención Minera. Pero usted no olvide que ya viene también Expomina, organizado por el grupo Digama, que se realizará del 9 al 11 de septiembre del próximo año. Como dice nuestra promoción, no deje usted de separar su stand. Es un encuentro tan importante como lo es Perumín. Mi nombre es César Campos y estuve en la conducción del presente programa. Los esperamos la próxima semana.